Hola a todos. Nos dirigimos desde la Universidad en Madrid, donde somos profesoras, la doctora Laura Lara y yo, para intervenir virtualmente a distancia a través de la tecnología en el segundo simposio de Correntino de Filosofía Política. Nos presentamos brevemente. La profesora Laura Lara Martínez y quien les habla, la doctora María Lara Martínez, somos profesoras de Historia Contemporánea y América Actual, en el caso de Laura Lara, y mi situación de Historia Moderna y Antropología en la Universidad a Distancia de Madrid. Además, somos primer premio nacional de fin de carrera en Historia del Gobierno de España, Premio 1 de la Universidad de Alcalá de Henares, Premio Extraordinario de Licenciatura y como escritoras, entre otros galardones, tenemos el Premio Algaba que ganamos con el libro Ignacio y la compañía del Castillo a la Misión, donde también las misiones y Argentina tienen un lugar destacado. Esta conferencia que nos invitan a desarrollar a través de este simposio organizado por el Centro de Estudios Políticos y Sociales Desiderio Sosa con el apoyo de instituciones como la Academia Internacional de Ciencias y Humanidades de Valencia o el Instituto de Cultura de la provincia de Corrientes, por lo que agradecemos también a Martin Heidegger su animación a que participáramos en este simposio, pues viene a enlazar con el trabajo de campo que estuvimos desarrollando en archivos, bibliotecas y ciudades hace unos años, la profesora Laura Lara y yo, en Argentina y más en concreto en Buenos Aires, la doctora Laura Lara buscando fuentes y siguiendo la pesquisa al mito de Eva Perón y yo analizando procesos inquisitoriales en América en la época de la monarquía hispánica, en la Edad Moderna. Y de este modo, además, en el mes de junio de 2017, en el que se está celebrando este segundo simposio correntino de filosofía política centrado en la democracia, viene a coincidir en el tiempo con la celebración de otra efeméride cultural, y es que en junio de 1947 se produjo la gira del arco iris que trajo a Eva Perón a España y a Europa, a una tierra asolada por la guerra civil, en el caso hispánico, por la Segunda Guerra Mundial en Europa, en un tiempo en el que Argentina se mostraba como un lugar de oportunidades para muchos inmigrantes europeos y también como una tierra que ofrecía generosamente su ayuda a esa Europa que había quedado maltrecha por los combates bélicos. La profesora Laura Lara en este mes de junio está desarrollando también su gira académica hablando de Eva Perón en círculos universitarios, programas de extensión cultural, contextos educativos, medios de comunicación, entrevistas radiofónicas, también somos colaboradoras, la profesora Laura Lara y yo, de la 2 de Televisión Española, el programa La Aventura del Saber, que pueden seguir también mediante el canal internacional o por internet. Y, como digo, Laura Lara está desarrollando sus conferencias este año tratando de establecer ese recuerdo al puente entre Argentina y España en el primer franquismo. En julio de 1952, hace 65 años, fallecía a la edad de 33 años Eva Duarte, la primera dama de Argentina, en tanto que esposa del presidente Juan Domingo Perón desde 1945, a quien había conocido siendo coronel un año antes. De orígenes humildes, fue
Eva Perón, fruto de la relación extramatrimonial de Juan Duarte con Juana Ibarguren, de la que nacerían 5 hijos. Y María Eva era la menor, nació el 7 de mayo de 1919 y también tempranamente, con 15 años, se traslada desde Los Toldos hasta Buenos Aires, donde empieza a ejercer como actriz y locutora de radionovelas. En breve, desde la posición de poder que le va a otorgar ser la mujer del presidente argentino, se convierte en una celebridad por el carisma personal que atesora y que le impulsaba a una centrada defensa de los descamisados, pero también de las mujeres y de la población infantil de su país en ese contexto posbélico de la Segunda Guerra Mundial. Y es algo digno de mención porque las presidentas consortes han estado siempre ahí. Todo nación, todo país, toda nación, pues tiene con carácter general al cónyuge del presidente o de la presidenta. Y lo que es llamativo es que siendo tan joven y tan autodidacta en su formación, pues pudiera desempeñar un papel protocolario y oficial y además con un carisma y una luz propia. Y en esa coyuntura en que la nación del Río de la Plata vivió su mayor esplendor económico, sirviendo también de granero y de granja de una España autárquica, pues en el panorama internacional hemos de reconocer que España estaba aislada de los organismos desde que en 1946 la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, impusiera su veto a España y ordenara la salida de embajadores. Solo permanecieron en nuestro país los embajadores de Argentina y de Portugal. Posteriormente, en 1950, la ONU levantaría la condena a España y en 1955 nuestro país sería admitido en su seno, pero mientras tanto, la ayuda argentina recibida sería agradecida oficialmente por el franquismo con el viaje a la madre patria de 1947, con la llamada Gira del Arco Iris, de la que en junio de 2017, en este mes, se está conmemorando el 70 aniversario. Eva Perón venía a una tierra asolada por la tormenta, como esa luz del arco iris después de la lluvia, siguiendo la metáfora del título con el que fue denominado su viaje. Y el primer lugar europeo, de hecho, que pisa Eva Perón, no se encontraba realmente en el viejo continente. Pertenecía políticamente a él, pertenecía políticamente a España, pero se encontraba en África y era Villacisneros, una ciudad militar que fue capital del Sáhara Occidental, del Sáhara Español, con una amplia presencia militar y de cuarteles. Villacisneros fue llamada así en los años 80 del siglo XIX, durante el reinado de Alfonso XII, cuando Cuba y Puerto Rico todavía pertenecían a España, y fue llamada así Villacisneros en honor a ese personaje, al cardenal Cisneros, que también, aparte de regente de las Españas e inquisidor general, fue capitán general de África y lideró la conquista de Orán en 1509, una vez culminada la guerra de Granada. Fue Cisneros también el artífice de la Universidad de Alcalá, en la que Laura y yo estudiamos, y una universidad fundada en 1499 como cuna del humanismo y que después también ejercería su influjo en las nuevas universidades creadas al otro lado del Atlántico en América. Hay que destacar que ese 7 de junio de 1947, cuando recibe todos los honores en Villacisneros Eva Perón, pues esa marcha incesante continuaría al día siguiente en las Islas Canarias, en concreto en la isla de Gran Canaria, y después se dirigiría a Madrid, Toledo, y con una intensa agenda que la llevaría en una quincena de días a recorrer Andalucía, ciudades como Granada, Sevilla y Huelva,
Galicia con Santiago de Compostela y Vigo, Zaragoza, Barcelona, y a imbuirse en las tradiciones españolas, tales como asistir a festejos taurinos, presenciar actuaciones de bailes regionales como una muñeira en Bayona, el fervor religioso de la Macarena, la Virgen del Pilar, el Corpus, y bueno, tanto es así que dicen que quedaba totalmente agotada tras esas jornadas intensas que le habían preparado el general Francisco Franco y su esposa Carmen Polo, a quien hemos de decir que, bueno, en esas anécdotas que le dio tiempo a contar o a plasmar Eva Perón, a pesar de que muere muy joven, pues que parece ser que no le cayó muy bien la mujer de Franco, que la llamaba la gorda y que, bueno, que estaba un poco después de esas jornadas tan intensas de recorrer en unos horarios frenéticos desde la primera hora del día hasta por la noche, pues muchos espacios, pero por otro lado que también Eva Perón se sentía muy gratificada porque veía cómo el pueblo español se estaba volcando con recibirla, un pueblo que vivía en unas condiciones muy humildes y que sin embargo sabía ser muy agradecido con la ayuda que estaban recibiendo de Argentina. Desde Barcelona, Eva prosiguió su gira del arco iris, visitó otros países como Italia, el Vaticano, allí se reunió con Pío XII, su propósito era ser nombrada marquesa pontificia y quiso también, entre otros lugares, recorrer Suiza, Francia, Portugal, estuvo en ellos, pero se quedó pues con la espina de no poder ser recibida en Gran Bretaña, porque la familia real, con Jorge VI a la cabeza, no la admitió. El giro de ese viaje, lo que va a suponer en cuanto a significado y a significante, en cuanto al valor que se le va a dar en la diplomacia española y a nivel internacional, a que Eva Perón hubiera estado en España, pues como digo, fue un éxito total y rotundo. 3 meses por Europa contribuyeron a incentivar y a consolidar la fama de la primera dama argentina. Fue portada en Time en 2 ocasiones en su vida, la primera en julio de 1947 y la segunda con Juan Domingo Alfondo en mayo de 1951. Y hablábamos de ese primer espacio que recorre Eva Perón, que es Villa Cisneros. Y hablábamos también del cardenal Cisneros, que justo hace 500 años de su muerte, en noviembre de 2017, porque falleció cuando iba a recibir al emperador Carlos V por tierras castellano-leonesas, en concreto en Roa, en Burgos. Muere en noviembre de 1517 el cardenal Cisneros, pero fijémonos también en otro enlace cultural entre Argentina y España con el Teatro Cervantes de Buenos Aires, que cuando estuvimos Laura y yo realizando el trabajo de campo en Argentina, pues nos quedábamos perplejas frente a su fachada por esa coincidencia simbólica que tiene con la fachada de la Universidad Cisneriana de Alcalá de Henares, trazada por Rodrigo Gil de Hontañón a principios del siglo XVI. Y cedo ahora la palabra a la profesora Laura Lara para que detalle más episodios y más aspectos de esa vida mítica que fue la de Eva Perón y que hoy sigue alimentando también la leyenda. Mi saludo a todos los organizadores, miembros y asistentes de este segundo simposio de Correntino de Filosofía Política. Muchas gracias, profesora María Lara Martínez, por presentarme, por darme la palabra en este segundo simposio de filosofía política que se celebra en Corrientes.
Argentina, y gracias a Martín Heidegger por la invitación y a todos los organizadores y asistentes al simposio por la atención que nos están prestando. Nos habría gustado estar allí en Argentina impartiendo en vivo, en directo, estas ponencias sobre Eva Perón y su trascendencia en este 70 aniversario de su visita a España, a la doctora María Lara y a mí, pero nos encontramos en España, en la universidad, y por eso les queremos llegar nuestra misiva, nuestro saludo cordial y estas palabras sobre su compatriota, que también por las largas horas de investigación que hemos desarrollado en los archivos, incluido trabajo de campo en Buenos Aires, se ha convertido ya también en una amiga. Al final, el historiador traza vínculos, lazos de amistad con los personajes a los que les dedica gran parte de su tiempo. Y es que muchas fueron las filias, también las fobias que suscitó Evita. Evita para sus adeptos, Eva Perón, María Eva Duarte. Asidua a los discursos y a las alocuciones radiofónicas, apoyando moralmente a la clase trabajadora, siguiendo la dinámica gubernamental. En esa gira del arco iris, que María Lara nos explicaba magistralmente en la ponencia anterior, veíamos como hace 70 años, en 1947, con la visita que Eva a nivel protocolario realiza a nuestro país, había pancartas, lemas que esgrimían frases como Franco, Perón, un solo corazón, o los obreros de España con los descamisados de Argentina. Si bien era bastante la distancia que había entre el concepto del proletariado, de la clase trabajadora entre ambos regímenes, franquista y peronista, puesto que, aunque Eva Perón en alguna de sus declaraciones decía que el marxismo se había quedado a medio camino, que la culminación de ese proceso era el peronismo, sí que podemos afirmar que el régimen de Perón tenía una base de pensamiento socialista, mientras que en el caso de la dictadura franquista, que había en esos momentos en España, desterraba todo lo que fuera socialista, comunista, metiéndolo en un saco junto a la masonería. Bueno, lamentablemente también en los primeros años vinculando al judaísmo, algo que después tuvieron que cambiar de la legislación española con el problema de la Segunda Guerra Mundial y el terrible holocausto nazi. Bueno, pues son pensamientos políticos diversos, aun cuando se dieran la mano en un momento, en ese contexto de posguerra de la segunda conflagración mundial, y cuando España se vio aislada internacionalmente y necesitaba alimentar a su población en un momento de autarquía, de autoabastecimiento, con escasez de recursos, con el drama de la guerra civil que había asolado nuestra demografía y también los campos, de ahí que el grano y la granja, los animales que pudieron aportar como carne los argentinos, fueran también recibidos en España. Eva Perón consiguió también una conquista importante en el ámbito de la mujer, de la perspectiva de género que María Lara y yo siempre reivindicamos en nuestras clases y en nuestros libros, porque ella fue la que consiguió la aprobación del sufragio femenino materializado en las elecciones de noviembre de 1951, unas elecciones en las que ella votó desde la cama del hospital donde se encontraba convaleciente por el cáncer de cuello de útero que padecía. Llegó a ser intervenida en una primera fase de la enfermedad por error, por negligencia, por interés, quién sabe, de apendicitis. Además de la semblanza que hacemos de Evita, que en Cabildo Abierto, celebrado el 22 de agosto de 1951 en la avenida 9 de Julio de Buenos Aires, fue aclamada para que se comprometiera a presentarse como vicepresidenta de la Nación, una renuncia que presentaría a los pocos días, el 31 del mismo mes. Analizamos en nuestra investigación histórica su papel como embajadora en España y también
su perfil como estadista, como mujer que estuvo no solo a la sombra del presidente de Argentina, sino que tuvo una participación destacada en la protección de las mujeres, de los niños, de los trabajadores, de los descamisados, como ella los llamaba, en Argentina. Como bien decía María, alguien que se implicó desde esa posición de poder en transformar la realidad social de su tiempo. Es algo que explicamos la profesora María Lara y yo en nuestras clases y en nuestros libros España actual y civilización y cultura en el mundo hispánico. La última aparición pública de Eva Perón sería el 4 de junio de 1952, cuando le quedaban menos de 2 meses de vida al ser reelegido presidente Perón. En el interior de ese abrigo de visón con el que cubría su cuerpo, una instantánea que recuerdo perfectamente haber visto en el Museo de Evita en Buenos Aires, pues dentro de ese abrigo había una salud debilitada, un coraje fuerte, pero ya había nacido el mito. El 29 de junio firmaría su testamento, el cual leería el general en viva voz el 17 de octubre. Para la posteridad quedaban las dos obras que se le atribuyen, La razón de mi vida y Mi mensaje, dos alegatos populistas de ensalzamiento de Juan Domingo y del peronismo. Dejó abiertos muchos interrogantes. Fue presidenta del Partido Peronista Femenino, de la fundación que llevaba su nombre. Son numerosas las instantáneas en las que se ve a mujeres, madres, niños que entran a su despacho y ella los recibe. También otro interrogante, esa lobotomía prefrontal que se le pudo practicar en la recta final de su vida para reducir el dolor del cáncer, lobotomía prefrontal que se estaba practicando en esos años 50 con bastante frecuencia, con ese fin de calmar. También, según los detractores de Perón, se decía que podía tener un doble fin, amainar el espíritu rebelde de la abanderada de los humildes cuando se constató que ella tenía la intención de armar al pueblo si fuera necesario. Bueno, son esos interrogantes que siempre quedan abiertos y que nos permiten a los historiadores hacer que nuestro trabajo siempre esté vivo. Un mito, el de Evita, que se convertiría en leyenda con su óbito acaecido el 26 de julio de dicho año, de 1952. En breve se cumplirá el 65 aniversario. Dejó huérfana a la familia peronista y viudo a Juan Domingo, algo que el enemigo político de este, el presidente Aramburu, intentó zanjar derrocándolo y haciendo desaparecer el cuerpo que el doctor Pedro Ara había embalsamado con suma delicadeza. El coronel Mori Koenig, jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército Argentino, secuestró el cadáver en la noche del 22 de diciembre de 1955. Sabían que podían secuestrar el cadáver, pero no hacerlo desaparecer del todo, no destruirlo, porque el caos podía ser tremendo. El objetivo era que, alejando la memoria de Evita, los peronistas fueran perdiendo la nostalgia hacia ese régimen y al final instalar el de nuevo corte. Héctor Cabanillas se encargaría de la operación Evasión, consistente en sacar a Eva de Argentina para poner fin a toda nostalgia peronista. Es toda una película policíaca, pero en realidad existió. En abril de 1957 hicieron pasar el cuerpo de Evita por el de una viuda italiana llamada María Maggi de Magistris, embarcando el féretro en un barco con dirección a Milán. Pensaban que borrando su nombre también borraban la memoria sobre el personaje. Sin embargo, la película no terminaría ahí. Jóvenes guerrilleros, denominados montoneros, secuestraron y ejecutaron al presidente Aramburu en mayo del 70, habiéndolo acusado de fusilar a peronistas y de hacer desaparecer a Evita. Su sucesor, el general Lanuse, tomaría el relevo en la dictadura militar y, en gesto congratulador, le prometió a Juan Domingo devolverle el cuerpo de su amada. Perón estaba ya a esas alturas refugiado en España. Se había casado por tercera vez con su antigua secretaria, con pasado de bailarina, María Estela, más conocida como Isabel Martínez, que tras enviudar
llegaría a ser la primera mujer presidenta del mundo. Había habido otras primeras ministras y reinas, pero ella ha tenido ese nivel también dentro del ranking mundial de asumir los poderes el 1 de julio de 1974 desde su condición de vicepresidenta. Sería depuesta el 24 de marzo de 1976 por un golpe de Estado militar que daría lugar al autodenominado proceso de reorganización nacional, esa dramática y terrorífica dictadura de Videla que tantos estragos ha causado en la nación argentina hermana y que también mantuvo detenida a Isabelita durante varios años. Previamente, el 3 de septiembre de 1971, había llegado el cuerpo de Eva a la residencia madrileña del general Perón en Puerta de Hierro, tras sufrir mutilaciones de dedos, destrozos en la nariz, en el rostro y efectuar un largo periplo por Italia y Francia. El interés de Isabelita por apropiarse del carisma de Evita, también con el diminutivo en el nombre, era tan grande que llegó a pedir a Rega, hombre de confianza de Juan Domingo, que celebrara sesiones esotéricas de espiritismo secreto para transmitirle su espíritu. El líder carismático siempre tan valioso en la teoría política. Pero por fin, en 1976, María Eva Duarte pudo descansar en la cripta familiar, sus hermanas reclamaban el cuerpo y tras 19 años de exilio fue enterrada a 8 metros de profundidad en el cementerio bonaerense de la Recoleta. Desde mayo, la doctora María Lara y yo estamos realizando esta gira de conferencias con nuestra investigación histórica sobre Eva Perón por el 65 aniversario de la muerte de esta mujer que podemos llamarla también estadista y el 70 aniversario de su viaje a España. Siempre se dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Bueno, pues Eva Perón fue una gran mujer en sí misma, como tantas mujeres que ha habido a lo largo de la historia y que sigue habiendo y que lamentablemente en muchas ocasiones el machismo oculta su nombre. En el caso de Eva Perón, leyendo pues las investigaciones sobre su personaje y las fuentes primarias, los discursos, los recursos audiovisuales que para esta época los historiadores de contemporánea afortunadamente contamos, vemos cómo tenía un espíritu mucho más humilde que Juan Domingo Perón, porque mientras que ella lo elogiaba en público, le manifestaba su afecto y le agradecía todo lo que había representado para Argentina, ella siempre decía que se consideraba un puente entre Perón y el pueblo argentino. Sin embargo, en el caso de Juan Domingo sí que vemos alardes de grandeza, de soberbia, de arrogancia, en determinados momentos envidia hacia Eva por ese gran cariño que el pueblo le tenía. Sin duda, Eva Perón, esta mujer que fue cumbre de la historia argentina, con filias y fobias en torno a su personaje, pero que consiguió en su propia existencia llegar a ser un mito que rápidamente se transformó en leyenda el 26 de julio de 1952, podemos bien afirmar que fue actriz de profesión. Así es como inicia su andadura en Buenos Aires con 15 años y política de corazón. Evita fue un icono en vida, naciendo de forma coetánea al populismo imperante en aquella época de esplendor argentino, momento en el que en España varias calles en distintas ciudades de nuestro país, de este territorio hermano a Argentina, se le puso el nombre de República Argentina a numerosas calles y fue a raíz de ese compromiso de Perón de enviar grano, carne y de la visita de su esposa a España. También el general Perón en esos momentos se le puso una calle en Madrid.
la mitomanía en torno a la figura de Evita al ser proclamada jefa espiritual de la nación a la edad de 33 años, en ese su ocaso de que en 2017 se conmemora el 65 aniversario, murió con la misma edad de Cristo, eso también a nivel simbólico, cuando se quiere crear leyenda en torno a un personaje, facilita las cosas, pues de cualquier forma lo que podemos afirmar es que Eva Perón, desde su condición de primera dama, se preocupó por el pueblo, se preocupó por la sociedad. Por supuesto que los seres humanos cometen errores y que ninguna obra humana es perfecta, pero como bien decía María Lara en la ponencia que ha precedido a mi intervención, mujeres de presidentes del gobierno, de presidentes de Estado o de jefes de Estado ha habido siempre, y ninguna en el siglo XX se preocupó tanto por transformar la sociedad de sus congéneres como fue Eva Perón en Argentina. También en el caso español, gracias a su visita, una mujer, Juana Doña, que era comunista, se salvó de la pena de muerte a la que estaba condenada junto a otros compañeros que fueron fusilados en el mismo año 47. Ella se le conmutó la pena, primero por cadena perpetua, consiguió salir en libertad en 1961 y fue por la intervención de Eva Perón. Consiguió vivir mucho tiempo más que su benefactora ante Franco y ante la legislación española de la dictadura que vivía nuestro país en ese momento. Muchas gracias, amigos y amigas argentinos, por escucharnos, por estar presentes en este segundo simposio de corrientes sobre pensamiento político. Como ha dicho la profesora María Lara, podéis seguirnos a través de Televisión Española en el programa La Aventura del Saber de la 2, que podéis ver en el canal internacional y a través de Internet, de Televisión a la Carta. También podéis pedirnos amistad en nuestro Facebook, María Lara Martínez, Laura Lara Martínez, o en Twitter, seguirnos @DRA, abreviatura de doctora María Lara, @DRA Laura Lara, y con el deseo de poder encontrarnos pronto allí en esa tierra amiga de Argentina que tanto nos agrada a María y a mí, nos despedimos con la emoción de que en esta tarde de viernes 16 de junio desde España hemos podido, la profesora María Lara y yo, de nuevo devolver ese legado que Eva Perón trajo a nuestro país hace 70 años. Gracias.